Te has vuelto débil, y lo peor, crees que está bien ser así. Vives huyendo de todo lo que molesta, buscando atajos para no sentir, anestesiando cualquier incomodidad con distracciones, placeres momentáneos y excusas sofisticadas. El dolor te asusta tanto que prefieres ignorar lo que intenta decirte. Pero aquí va una verdad que nadie se atrevió a decirte hasta ahora. El dolor que evitas es justamente la fragua de tu fuerza. Sin él, estás condenado a ser superficial, inestable, frágil, un producto desechable de una cultura que desprecia el sacrificio y adora la comodidad. ¿Te has dado cuenta de cómo nuestra sociedad se ha organizado para eliminar cualquier rastro de incomodidad? Vivimos en una era donde el único objetivo es sentirse bien, todo el tiempo. Si está difícil, rinde. Si duele, para. Si cuestionas demasiado, toma una pastilla. Hemos creado una lógica donde todo lo que exige esfuerzo, resistencia y enfrentar emociones se considera patológico. Nos enseñan a huir de la angustia como si fuera veneno, cuando en realidad es el antídoto contra nuestra mediocridad. Friedrich Nietzsche no tenía paciencia para este tipo de debilidad. Él veía al ser humano moderno con desprecio, señalando nuestra obsesión por la comodidad y llamándola decadencia. Nietzsche entendía algo que tienes que grabar en el alma. Lo que no me mata me hace más fuerte. No es una frase hecha, es un principio de existencia. Es enfrentando el sufrimiento, adentrándote en él, atravesando el caos de la vida y no huyendo, que te conviertes en alguien con potencia, sabiduría y presencia. El dolor es el suelo fértil donde crece el individuo que no puede ser roto solo por las circunstancias. Pero no te engañes, esto no significa romantizar el sufrimiento por sí mismo. Significa reconocer su valor como herramienta de refinamiento, como el látigo necesario para pulir lo bruto y transformarlo en algo consciente, refinado, digno. El dolor es un espejo. Revela dónde aún eres pequeño, infantil, perezoso. Sin él, no evolucionas. Sin él, tu fuerza es imaginaria. Y descubrirás, tarde o temprano, que pagar el precio por no haber enfrentado tu dolor es infinitamente más cruel que haberlo enfrentado con la cabeza en alto. En el fondo, ya lo sabes, porque cada vez que evitaste una conversación difícil, cada vez que reprimiste una emoción, cada vez que te escondiste detrás de una excusa, algo dentro de ti se hizo más pequeño. Lo sientes, lo percibes, pero no quieres admitirlo. Hoy es el momento en que dejas de huir y miras a los ojos a eso que está intentando transformarte. Porque o aprendes a usar el dolor, o él te moldeará de la peor manera. En la próxima parte, vamos a descubrir la crítica brutal que Nietzsche hace a la cultura moderna de la aversión al dolor. Entenderemos por qué esta negligencia con el sufrimiento no solo está corroyendo tu carácter, te está impidiendo ser quien naciste para ser. Agárrate fuerte, porque de aquí en adelante va a doler, justo como tiene que ser. Nietzsche despreciaba profundamente el apego cobarde al confort. Para él, la cultura moderna estaba en proceso de degeneración, no porque fuera mala, sino porque se había vuelto débil. Una sociedad que pone el placer como el objetivo máximo de la existencia está en realidad asesinando su propia alma. Y la forma en que articuló esta crítica es tan brutal como necesaria. Él lo llama moralidad de esclavos. ¿Qué quiere decir con eso? Que la mayoría de las personas vive bajo un código ético moldeado por el miedo, el resentimiento y la cobardía. Una moral creada por quienes no tienen la fuerza para enfrentar la vida tal como es, con dolor, con caos, con confrontación. Y por eso intentan suavizarla con ilusiones de igualdad, seguridad y placer garantizado. La moralidad de esclavos se disfraza de bondad, pero nace de la impotencia. No quiere que seas fuerte, quiere que seas dócil. No quiere que te destaques, quiere que te acomodes. No quiere que enfrentes el mundo en toda su brutalidad. Quiere que te escondas en zonas de confort ideológicas, emocionales y existenciales.
La consecuencia: formamos generaciones de personas que se ofenden con la realidad, que se derrumban al menor signo de frustración, que exigen protección del mundo, en lugar de prepararse para enfrentar sus batallas internas y externas. Gente que cambia la autenticidad por el confort, que cambia la profundidad por distracción, que nunca se encuentra porque está demasiado ocupada, intentando no sentir nada que duela. Nietzsche vio esto en su tiempo, y tú puedes verlo hoy escandalosamente claro. Vives en un mundo donde todo está diseñado para impedirte crecer. Aplicaciones que alimentan tu dopamina todo el día. Narrativas que dicen que tu dolor es opresión externa y que no necesitas cambiar, solo ser acogido. Sistemas educativos que enseñan conformismo en lugar de pensamiento crítico. Terapias que tratan el malestar como patología en lugar de potencia. Todo esto es la moral del esclavo en acción. Una mentalidad que te seduce con anestesia mientras roba tu fuerza. Y es por eso que Nietzsche va tan profundo en su crítica, porque él creía que, al eliminar el sufrimiento de la ecuación, también eliminas la grandeza. Sin dolor, no hay profundidad. Sin esfuerzo, no hay valor. Sin conflicto, no hay construcción del ser. Pregúntate ahora, ¿cuántas veces has dejado de seguir un camino verdadero porque parecía demasiado difícil? ¿Cuántas veces te acomodaste en una mentira cómoda en vez de asumir la verdad que te desgarra, pero te libera? ¿Cuántas veces dejaste de crecer porque buscaste confort, seguridad, aprobación? Crees que evitar el dolor es autocuidado, pero muchas veces es autoboicot. Crees que huir del malestar es inteligencia emocional, pero en la mayoría de los casos es cobardía. Nietzsche te desafía a mirar estos instintos con desprecio, a cuestionar ese impulso de evitar el sufrimiento como quien desarma una trampa. Porque eso es exactamente lo que este sistema es. Una trampa sofisticada para convertir a los seres humanos en piezas predecibles, dóciles, incapaces de crear algo con valor real. En el siguiente segmento vamos a cambiar de enfoque. Si la cultura del confort destruye la fuerza, ¿cómo el sufrimiento la construye? Nietzsche no solo critica, señala el camino brutal y honesto de la verdadera transformación. Y ese camino implica un viaje que la mayoría no tiene el valor de recorrer. Prepárate, porque lo que viene no es fácil, pero es esencial. Te han engañado. Te hicieron creer que ser fuerte es sonreír cuando todo va bien, que el equilibrio es estar en paz con el mundo, que crecer es coleccionar elogios y ganar seguidores. Todo eso es insuficiente, frágil, superficial. La verdad, cruda y desnuda, es que el crecimiento real nace del dolor. Nietzsche lo entendió con una claridad brutal. El sufrimiento no es un error a corregir, es un proceso que hay que atravesar. La formación de un alma fuerte exige fricción. No construyes poder si no eres probado hasta el límite. ¿Quieres ser resiliente? ¿Quieres coraje? ¿Quieres autenticidad? Entonces, deja de evitar el sufrimiento como si fuera una falla de la existencia. El sufrimiento es la escuela de quienes se atreven a ser más de lo que son. Nietzsche no está preocupado por tu bienestar momentáneo. Está preocupado por tu grandeza, y la grandeza solo nace del caos. La verdadera fuerza llega cuando dejas de pelear con el dolor y comienzas a dialogar con él. Cuando entiendes que no es tu enemiga, sino tu profesora más implacable. Te rompe, pero solo para reconstruir algo más sólido, más puro, más verdadero. En este contexto, Nietzsche presenta dos ideas que desafían todo lo que probablemente crees: el eterno retorno y el superhombre. El eterno retorno es una prueba. Imagina que estuvieras condenado a vivir tu vida, exactamente como es, infinitas veces. Cada decisión, cada fracaso, cada sufrimiento. ¿Tendrías el coraje de decir sí a esa repetición eterna? Si la respuesta es no,
Quizás estés viviendo como un cobarde, huyendo del dolor, evitando el malestar, saboteando tu propio destino. Pero si eres capaz de abrazar esto, de afirmar tu vida con todo lo que trae, incluido el sufrimiento, empiezas a tocar la lógica del superhombre. ¿Y quién es ese tal superhombre? Definitivamente no es el tipo bien resuelto que sonríe en fotos motivacionales. El superhombre es quien trasciende la moral de los débiles, que no usa el dolor como excusa, que no se esconde detrás de traumas. Al contrario, incorpora el sufrimiento como parte de su propio poder creador. Forja sentido en el caos, transforma heridas en armas, acepta el abismo y en lugar de temerle, aprende a bailar en su borde, no porque no duela, sino porque eligió crecer en lugar de huir. Nietzsche no quiere consolarte, quiere confrontarte. Quiere que mires a aquello que más temes y decidas, con firmeza, atravesarlo. No a pesar del dolor, sino por causa de él. Cada cicatriz que llevas es prueba de que luchaste, de que fuiste y hiciste lo que había que hacer. Y cuanto más consciente seas de eso, más libre serás. Porque quien ha visto el fondo del pozo y salió de ahí arrastrando su conciencia, ese ya no se inclina ante los miedos pequeños del mundo. Entonces reflexiona. ¿Estás dispuesto a dejar de huir de esa incomodidad que te persigue? ¿O seguirás arrastrándote en una zona de confort que lentamente te asfixia? El sufrimiento, si es aceptado y comprendido, no es una prisión, es un portal. En la próxima parte vamos a sumergirnos en cómo convertir esta aceptación del dolor en una práctica diaria, real, aplicada, incómoda, pero liberadora. Porque el conocimiento sin acción es cobardía. Y tú no estás aquí para seguir siendo el mismo, ¿verdad? Basta de romantizar la superación como si fuera un don exclusivo de pocos. No necesitas inspiración, necesitas transformación. Y transformar la adversidad en oportunidad no es un pensamiento bonito para una taza de coach. Es una revolución en tu forma de pensar, sentir y reaccionar al dolor. Nietzsche fue claro. O dominas tu mente frente al dolor, o él te destruirá. La mayoría elige el camino más fácil, anestesia, distracción, victimismo, y pasa la vida justificando sus debilidades. Pero tú no tienes ese lujo si quieres vivir con dignidad, porque transformar un obstáculo en evolución exige que guerrear contra todo lo pequeño dentro de ti. El primer cambio comienza donde casi nadie mira, en la percepción. La forma en que interpretas el dolor determina si será tu ruina o tu fundamento. Nietzsche no quiere que huyas del sufrimiento, quiere que lo desarmes, que saques la emoción de en medio y observes lo que vino a revelar. El dolor es diagnóstico, es señal de que algo anda mal o de que está bien y solo no estás listo para enfrentar. No sirve esconderlo, no sirve esconderlo bajo la alfombra. El dolor te seguirá hasta que tengas el valor de mirarlo a los ojos y preguntarle, ¿qué estás tratando de transformarme? Para hacer esto, debes vigilar tu mente como un guerrero vigila la frontera de su territorio. Los pensamientos automáticos te sabotean todos los días y ni lo notas. Miedo disfrazado de prudencia, ira disfrazada de justicia, cobardía disfrazada de humildad. La mente es traicionera cuando no la dominas, y Nietzsche lo sabía. La libertad comienza por la conciencia. Solo quien realmente se conoce sabe hasta dónde puede llegar, y más aún, hasta dónde necesita obligarse a ir. Pero no basta con el autoconocimiento si no tienes resistencia. Y la resistencia no se gana leyendo libros sobre resiliencia emocional. La resistencia se conquista en la práctica, chocando con la realidad. Cada vez que enfrentas un malestar, por pequeño que sea, entrenas la musculatura moral de tu alma. La adversidad se convierte en el gimnasio de la existencia. Las dificultades del día a día son las pesas que prueban tu fuerza, y ese entrenamiento debe ser diario, consciente y disciplinado. Nietzsche llamaría a esto un ejercicio filosófico
En el sentido más bruto de la palabra, filosofar con el propio cuerpo, con los instintos, con la capacidad de levantarte ante el caos sin pedir permiso. Así que párate ahora y enfrenta a tus propios monstruos. Piensa en las dificultades que consumen tu energía, los conflictos, los fracasos, los miedos. ¿Cuántos de ellos estás tratando como injusticia, mala suerte o drama, y no como puertas para crecer? El dolor que rechazas es la oportunidad que matas, y no lo digo para dramatizar. Lo digo porque es un hecho. La mayoría de las personas que admiras pasó por el infierno y salió de ahí más fuerte. ¿La diferencia? Eligieron atravesar. Tú estás eligiendo huir. Esa elección ocurre todos los días, en cómo manejas una crítica, en cómo afrontas una pérdida, en cómo respondes cuando todo sale mal. La adversidad que hoy te paraliza puede ser la prueba exacta que forje una nueva versión de ti, pero solo si cambias tu visión. Nietzsche afirma: todo lo que no nos mata nos hace más fuertes. Pero entiende esa frase como un desafío existencial. No lo dice para consolarte, te está retando. ¿Estás viviendo como alguien que quiere volverse más fuerte o como alguien que solo quiere sobrevivir un día más? En la próxima parte, bajaremos del plano de las ideas y pisaremos firme. ¿Cómo aplicar esta nueva mentalidad en la rutina? Porque saber que necesitas cambiar es inútil si no haces nada al respecto. La vida real exige práctica, disciplina y acción. Prepárate, porque no hay espacio para excusas en el camino de la fuerza. La resiliencia no es resistir pasivamente mientras la vida te golpea. Eso es sobrevivir, no ser fuerte. La resiliencia, según Nietzsche, es combustión. Es transformar el dolor en potencia creativa, la rabia en cambio, la pérdida en autodefinición. Es el acto de, frente al caos, no solo soportar, sino convertirse en algo más. Y eso no sucede por arte de magia. La construcción de la verdadera resiliencia requiere técnicas, disciplina y una voluntad inquebrantable de forjarse en el fuego de la propia existencia. ¿Quieres ser fuerte? Entonces, deja de hablar en vano sobre seguir adelante y empieza a cultivar lo que Nietzsche llamaría fuerza vital. Esa energía interna que no depende de las circunstancias externas para afirmarse. Esa fuerza no surge cuando todo está bien. Nace cuando enfrentas el infierno dentro de ti mismo, sin anestesia, sin excusas, sin huir, y dices: yo me quedo, yo miro, yo aprendo. La técnica más brutal y efectiva para despertar esa fuerza es la visualización del sufrimiento. No se trata de victimizarse mentalmente. Es todo lo contrario. Entrenar la mente para anticipar el dolor, enfrentarlo antes de que llegue, preparar el espíritu para que, cuando la realidad ocurra, no te sorprenda. Imagina perder lo que más amas. Imagina fracasar en lo que consideras esencial. Imagina la desgracia, el colapso, el dolor más desgarrador. Y entonces pregúntate: ¿cómo reaccionaría? ¿En quién me convertiría? Esto no es pesimismo. Es entrenamiento, es inmunización mental. Los estoicos llamaban a esto premeditatio malorum. Nietzsche lo transformó en un arte de endurecimiento espiritual. Al enfrentar el horror antes de tiempo, lo desarmas. Tomas el control de tu reacción. Pero hay algo aún más contraintuitivo y poderoso: la gratitud en el dolor. Gratitud no como escape ni como negación, sino como el coraje supremo. Decir gracias a la vida justo cuando se vuelve insoportable. ¿Para qué sirve esto? Para forjar tu mirada. Mientras todos se quejan de estar siendo tallados, tú decides ver al escultor en acción. La cicatriz que llevas puede ser rabia o aprendizaje. Tú eliges. Cuando agradeces la prueba, la transformas. Recodificas el sufrimiento. Dices: si esto llegó a mí, es porque dentro de mí hay algo capaz de absorberlo y crecer con ello. Esto es Nietzsche en esencia. Esta es la brutalidad transformadora de la gratitud bajo presión.
Y tal vez la enseñanza más radical está en la práctica del sí a la vida. Un sí que incluye todo: el fracaso, el abandono, la vergüenza, la finitud. Nietzsche sabía que el hombre moderno es débil porque dice sí solo a lo que le conviene, a lo que le da placer o validación. Pero la vida, con L mayúscula, es exigente. Te pone a prueba con incomodidades, pérdidas, humillaciones. Y cuando aprendes a decir sí a todo eso, sin intentar convertir la realidad en un parque temático de autoayuda, te liberas de la ilusión del control. Porque solo quien acepta la totalidad de la vida puede realmente dominarla desde adentro. ¿Quieres construir carácter? ¿Estás dispuesto a ir más allá de la pose frente al espejo y las palabras confiadas en redes sociales? Entonces, enfrenta esto. Tu resiliencia no se medirá por los elogios que recibes, sino por tu respuesta cuando el mundo se queda en silencio y el sufrimiento aprieta como una mano invisible en tu cuello. Te vas a doblar o vas a crecer. Pero atención, no toda resistencia es fuerza genuina. A veces, lo que llamas resiliencia es solo orgullo disfrazado, una fuga bajo la apariencia de firmeza. Y la autoboicot se disfraza de persistencia cada vez que puede. Por eso, en la siguiente parte, expondremos la falsa resiliencia, el veneno de la autocompasión y los mecanismos sutiles que te mantienen pequeño mientras te convences de que estás evolucionando. La ilusión de la fuerza es la adicción de los inseguros. Y si estás aquí, es porque tienes la obligación de ser más que eso. Prepárate, porque vamos a arrancar las máscaras. La mayoría de las personas vive huyendo del dolor como si fuera el enemigo. Pero déjame decirte algo que pocos tienen el valor de enfrentar. El verdadero enemigo es la huida. Nietzsche lo sabía con precisión quirúrgica. Cuando evitas el sufrimiento, no te estás protegiendo. Te estás debilitando. Te vuelves dependiente del confort, adicto a la seguridad, casi incapacitado emocionalmente. Y lo que empieza como un supuesto instinto de autopreservación, rápidamente se transforma en autoboicot disfrazado. Dejas de actuar por fuerza y empiezas a reaccionar por miedo. Peor aún, crees que eso es normal. Así nace la debilidad emocional, silenciosa, justificada, socialmente aceptada, pero corrosiva. ¿Te has dado cuenta de cuántas de tus decisiones nacen del miedo a sufrir? ¿Cuántas veces dices no a una oportunidad solo por temor a fracasar? ¿Cuántas conversaciones evitas? ¿Cuántas relaciones interrumpes? ¿Cuántos cambios postergas solo porque no quieres romper el confort de la rutina? Eso no es racionalidad, eso es cobardía. Y Nietzsche lo afirmó con brutal claridad. Al negar los dolores inevitables de la vida, te niegas a ti mismo. Toda tentativa de anestesiar la realidad empobrece el alma. Y ese empobrecimiento viene disfrazado de paz, de equilibrio, de preservación emocional. Pero en el fondo es parálisis. El dolor tiene una función. Es alerta, es llamado, es símbolo. Huir de él es como apagar la alarma de incendio y seguir durmiendo en un cuarto que está en llamas. ¿El precio? Te despiertas demasiado tarde, sin fuerza, sin dirección, sin saber cómo llegaste a ese estado de mediocridad pasiva. Ese estado tibio en el que no sufres tanto, pero tampoco evolucionas. Nietzsche provoca. Vives evitando heridas y por eso nunca desarrollas cicatrices. Y es precisamente en ellas donde está tu carácter. Ahora, el autoboicot se instala cuando esa huida del dolor se vuelve un hábito inconsciente. Empiezas a sabotear relaciones profundas porque temes ser expuesto. Saboteas proyectos porque temes ser juzgado. Te saboteas a ti mismo porque temes finalmente conquistar lo que dices querer. Porque la verdad incómoda es esta. Conquistar exige dolor. Y si te programaste para evitarlo, jamás construirás algo que valga la pena. Tu vida se convierte en un ciclo de intentos superficiales, abandonados al primer roce.
Pero lo que se pierde todavía más es el bloqueo interno que nace de eso. Empiezas a creer que no puedes, y esa creencia se vuelve un virus mental. Te hace pequeño, miedoso, reactivo. Pasas a interpretar el mundo como hostil, como una amenaza constante. Cualquier crítica te destruye. Cualquier desafío te derrumba. Cualquier silencio ajeno se vuelve rechazo. Creas una fortaleza emocional que en realidad es una prisión. Y lloras por libertad, habiendo tirado la única llave, la valentía de enfrentar lo que duele. Reconocer este patrón es brutal, pero necesario. Porque solo cuando ves que te has estado saboteando por miedo al dolor, puedes empezar a liberarte. El dolor que tanto evades tiene más que enseñarte que todos los libros de autoayuda juntos. Señala la dirección. El malestar revela el camino. Y Nietzsche no está aquí para consolarte. Está aquí para sacudirte hasta que despiertes, hasta que entiendas. Enfrentar el sufrimiento no es masoquismo, es madurez. Es la prueba de que estás viviendo de verdad, y no solo existiendo dentro de lo que es cómodo. En la parte final, juntaremos todo esto y mostraremos cómo aplicar estas enseñanzas con brutal honestidad en tu vida. Porque saber el camino no basta. Es hora de calzarte tus propios zapatos, atravesar el desierto y salir del otro lado más fuerte, más consciente y sobre todo más libre. Prepárate para el cierre, sin piedad, pero con propósito. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti se niega a seguir viviendo como un esclavo de la comodidad. Finalmente entendiste. Evitar el dolor no es fuerza, es debilidad disfrazada. Es una rendición decorada con prudencia. El dolor no es un accidente, es un método. No es una falla, es formación. Y Nietzsche lo sabía con una lucidez que asusta. Él no vino a darte consuelo. Vino a desgarrarte por dentro hasta que nazca algo nuevo. Y si tuviste el valor de enfrentar ese descenso hasta el final, felicidades. Eso ya te separa del 99% de quienes prefieren seguir fingiendo entusiasmo detrás de máscaras baratas. Aceptar el dolor es declarar la guerra a la anestesia colectiva. Es abrir las puertas del alma y decir, que venga la tormenta, porque no estoy aquí para ser protegido. Estoy aquí para ser forjado. La adversidad no pide permiso, invade. Lo que haces con eso define quién eres, y si sigues corriendo, te alcanza por la espalda. Pero si la enfrentas, se convierte en herramienta. Cada dificultad, cada pérdida, cada humillación puede usarse como cemento psíquico para construir una mente indestructible. Solo necesitas dejar de fingir que todo mejorará solo. ¿Estás cansado de ser débil? Entonces entiende, nadie te va a salvar. Ningún gurú, ninguna frase motivacional, ningún video milagroso. Solo la elección íntima, consciente y diaria de decir sí a la realidad. Especialmente cuando duele. Ahí nace la verdadera fuerza. Esa que no se exhibe, pero se impone por el peso de la presencia. La fuerza de quien sufrió, pero no se convirtió en víctima. De quien cayó, pero se levantó más fuerte de lo que nunca imaginó. La filosofía no es solo teoría. Es una práctica violenta con el propio alma. Nietzsche grita eso entre cada línea. ¿Quieres convertirte en quien eres? Entonces, abraza el dolor. Acoge el caos, traga la angustia y transfórmala en acero. El sufrimiento no es tu enemigo, es tu maestro. Y cuanto antes dejes de resistirte, antes podrás usarlo para elevarte. Basta de arrastrarte esperando piedad. Levántate. Mira a los ojos a tu sombra y di, tú ya no mandas en mí. Ahora soy yo quien transforma la oscuridad en potencia. Ahora es tu turno. ¿Te tocó esta reflexión? Entonces, deja en los comentarios cómo el sufrimiento ya te marcó y qué hiciste con él. Comparte la cicatriz, no el lamento. Muestra al mundo que el dolor puede ser una fuente de poder, no de lástima.
Y no olvides, el próximo video va a profundizar aún más en este viaje, porque no estás aquí para existir en la superficie. Estás aquí para sumergirte en el abismo y salir con la mirada de quien finalmente entendió el juego. Hasta entonces.